Ahora vámonos con nuestro hermano José Celedonio con su pregunta. ¿Es correcto que un pastor se niegue a orar por un enfermo de su congregación? Si hay razones justificables, está en su derecho de negarse a orar. Probablemente para aquellos que solo tienen presente el lado de amor, el lado de misericordia, el lado compasivo de Dios, siempre lo tienen presente, pudiera sonarle un tanto extraño que yo mencione cómo Dios se negaría a sanar a una persona o cómo un verdadero siervo de Dios se negaría a orar por un enfermo. Pero Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 5, finales del capítulo 5 o inicios del 6, no recuerdo el versículo, Pablo le dice, no impongas con ligereza las manos. Exacto. Ese versículo nos lleva a ser cuidadosos tocante a temas de imposición de manos que normalmente se dan por tres causas. Se imponen las manos para orar por un enfermo, se imponen las manos para liberación y se imponen las manos para ordenación. Cuando ordenamos un ministro, ordenamos un pastor, ordenamos un evangelista, se imponen las manos. Entonces, tanto para orar por un enfermo, expulsar un demonio y ordenar un ministerio, tiene que haber una investigación previa de que la persona esté en condiciones, ya sea de que se ore por él, se expulse el demonio o en su caso se le ordene y se le reconozca con un ministerio. Si no hay esa investigación previa, entonces estamos cometiendo ese delito. Orar nada más porque la persona me lo pidió, sin yo haber investigado si era una persona digna. Y de hecho el Señor Jesucristo usa esa palabra cuando envía a los apóstoles a evangelizar. Él les dice, cuando entren a la casa, antes que todo, vean si la casa es digna. Si no es digna, su paz se volverá hacia ustedes. Y si no es digna, sacúdanse los pies y el castigo para aquella casa, aquella ciudad se da todavía más grande que para el que va a venir sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre Tiro, sobre Sidón, etc. Entonces, yo me preguntaría, ¿por qué razón un pastor no quiere orar por un enfermo y no tanto si puede o si debe negarse? Porque bíblicamente sí es correcto que se niegue. Ahora existe otro lado, una situación poco conocida, excepto para los miembros de esa iglesia, y me refiero en el caso de un pastor que se niegue por sus conflictos personales que pueda tener con su congregación. Y desgraciadamente mucho, Juan Carlos, muchísimo. Si te has sorprendido con algunas cosas que en ocasiones yo he ventilado en este programa de lo que escuché, lo que vi, lo que me platicaron, hay más cosas que en el ministerio te das cuenta. Y hay ocasiones en que hay conflictos insuperables entre un pastor y sus congregantes. Y son iglesias conflictivas en las que se la viven jaloneándose el pastor con alguna familia, con algún matrimonio, con algún miembro. El pastor da una orden, el miembro no quiso obedecer, el pastor desde el púlpito le avienta tierra, este hermano va y reúne un grupo de hermanos en su casa y ensucia el trabajo del pastor o la imagen del pastor, y así se la viven. Entonces, en una de esas, dice, pastor, por fulano está en el hospital, pues no, ahora no oro por él, que le haga como quiera. Esas carnalidades se viven en la estructura del cristianismo. No quiero decir en el cuerpo de Cristo, pero sí en la estructura del cristianismo. Entonces, si el pastor es un hombre de Dios y ha evaluado la situación donde la persona enferma no quiso confesar un pecado, no quiere reconocer un pecado, y él decide no orar por él hasta que él confiese ese pecado,
entonces está correcto. Has de recordar que lo llegó a hacer nuestro hermano William Branham. Sí, claro. En plena plataforma, en plena campaña de oración por los enfermos, ahí le decía a la persona, aparte, nunca usó el micrófono, no los exhibió, sí, pero sí les decía en privado, se retiraba el micrófono y le decía, confiese este pecado antes de orar por usted. Sí, yo recuerdo un caso en particular, una mujer que le dijo, no puedo orar por usted porque usted ha caído en adulterio cuando su esposo parece que había ido a la guerra. Exactamente. Y él le dijo, pero yo veo en la visión que pues él también ha caído en lo mismo. Vaya y arréglense y regrese y oro por usted. Correcto. Entonces, si son casos como estos donde el predicador, el pastor, el ministro es un hombre de Dios y tiene razones bíblicas para no orar por la persona, la congregación, aunque no lo entienda, tiene que respetar la decisión del siervo de Dios. Y en el caso de una iglesia conflictiva y un pastor conflictivo que se la pasa gran parte del tiempo cuando convive con su iglesia con este tipo de problemas, pues yo no justificaría un pastor así, el privar a alguien de la oración por el hecho de que no se hablan, por el hecho de que la oveja le hizo esto al pastor, y todas esas tonterías. Corintios en pleno siglo XXI. Ok, ahora, uno entiende este hecho, si la persona es digna o no es digna, ya sea para sanidad, para liberación o para algún ministerio, pero ¿qué riesgo se está corriendo o en qué se peca? Dios se va a justiciar a quien no hay. O sea, ¿qué hay detrás del no hacerlo? Me refiero, si usted llegase o algún pastor llegase a orar por alguien que no es digno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Hay una repercusión espiritual? Claro, porque un ministro en posición, no voy a hablar de cualquiera, en posición estoy refiriéndome a un ministro que es un hombre de Dios, que lleva una vida íntegra, que tiene un llamamiento genuino y que Dios lo respalda, tiene legítimamente las llaves del reino de los cielos. Entonces tiene ángeles a su servicio. Por lo tanto, si él hace algo mal, los ángeles actúan. Él da una orden, él tiene esas llaves para abrir. Y entonces él puede causar que un mal se extienda, puede causar un conflicto espiritual. Por lo tanto, uno debe de pensar bien como aquel que se le dan las llaves de un conjunto de habitaciones, llamamos aquí en México condominios, en donde viven 10 familias, se le da un individuo las llaves y dice, aguas, porque si alguien se mete y roba aquí, o se mete un secuestrador, o se mete un violador, tú tienes las llaves. Hay una gran responsabilidad para los que tenemos las llaves del reino. Y tenemos que conducirnos con cuidado, porque en lo que nosotros, los que nos movemos con una autoridad en la tierra, en esos movimientos, en esas afirmaciones, declaraciones, en imposición de manos, en oración general, en intercesión, mientras todo eso se está realizando en el plano terreno, en el mundo espiritual, acontecimientos paralelos van con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Es esto lo mismo? Recuerda, a ver, usted me ayuda con la escritura. Recuerden, yo soy un cristiano ordinario, yo no soy predicador, entonces puedo darme el lujo de estas imprecisiones y apoyarme en los ministros que están aquí delante de mí. Cuando habla de que los apóstoles tenían la autoridad de retener los pecados, ¿se refería a eso? ¿Sí dice así más o menos? Entra en eso. Sí, cuando Jesús dice en San Juan 20, a quienes ustedes les remiten sus pecados les serán remitidos y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, no ocurre en un mundo espiritual, pero paralelo al nuestro, no ocurre el perdón porque en el mundo natural yo lo detuve. O ocurre un perdón, una persona es liberada de juicio porque sus pecados han sido perdonados en aquel mundo sobrenatural, espiritual. Dicha persona fue liberada porque yo decidí remitir sus pecados.
Y ahí es donde encontramos esa autoridad que están en esas llaves que se le dan a todo predicador. Ok, pues ahí está la responsabilidad. Con razón, el hermano Branham hablaba mucho de que tan solo pensar el día del juicio, las cuentas que va a entregar por tantísimas almas, pues cuando revisa las responsabilidades que conlleva un pastor, pues sí, es para ponerse a temblar y a pensarlo. ¿Quieres correr? Yo lo he pensado, ¿quieres correr? Yo a veces ya ni quiero pensarlo porque ya estoy más adentro que afuera. Eso es lo que me lleva, como decía yo hace una o dos respuestas atrás, eso es lo que me lleva a decir, bueno, ¿por qué voy a afirmar lo que todos afirman? Dicen todos, es que es un falso profeta por esto. Bueno, si a ti te consta, adelante, pero yo todavía no puedo decir eso. Tengo que estar seguro para el día que se me diga ¿en qué basaste tu afirmación? En esto y esto y esto. Y bueno, teniendo charlas con algunos ministros, yo recuerdo haber tenido charlas con ministros que sí me dicen, pues es que no quisiera yo llevar esa responsabilidad, más cuando se dice un ministro, ya no un pastor, sino se dice de un ministro que también tiene responsabilidad el día del juicio cuando él ya ha predicado algo. Y la situación es tan delicada que muchos ministros pasivos que no quieren ejercer su ministerio están en los mismos problemas que nosotros. Porque a fin de cuentas se les dio la tarea, se les dio una herramienta, se les dio un don, y el guardarlo, dice la parábola de los talentos, que el que lo enterró no se libró del castigo. Entonces, un predicador que tiene su denario o su dracma escondido y no está produciendo nada, también se las va a ver duras en el día del juicio. Entonces, si estás en servicio y no ejerces correctamente tu ministerio, estás en problemas. Y si dices, yo mejor le corro, yo no quiero problemas, también estás en problemas. Y digamos, si un ministro o alguna persona ya se dio cuenta, fui llamado a servir, ya sea a predicar como pastor o como ministro, pero digamos, él conoce que pues, tiene áreas que no ha corregido en su vida, pero él sabe que tiene un llamamiento, ¿él también entra en esa posición? También. Dios mío. Ay, Dios mío, qué difícil. Sí, de hecho estamos literalmente arrinconados. ¿Le entras o le entras? Exactamente. Bueno, pues ahí está para los ministros. Es cuando uno piensa, ay, qué bueno que soy un cristiano ordinario. Ya cuando pasamos a la otra parte, el miércoles que tuvimos el programa de Bajo Análisis, yo temblé cuando recordé esta porción de que si un hijo se pierde, tú, padre, vas por delante y digo, ay, Dios mío. O sea, uno tiembla cuando pues considera también las responsabilidades. A lo mejor no tiene una responsabilidad de este tamaño como un ministro, pero tienes tu pequeño rebaño en casa. Y eso que dijiste, donde Dios le dice al predicador, ¿le entras o le entras? Si alguien lo duda, que le pregunte a Jonás. Exactamente, que le pregunta a Pablo, dice. Él mismo dijo, ay de mí si no predicar este evangelio. ¿Dónde? En la Biblia dice, pero sí lo dijo. Amén. Ok, pues agradecemos a nuestro hermano José Celedonio de Acapulco, de la gran familia Celedonio.